gloria y nos enseñe, hermanos, su palabra y revele sus verdades en nuestra mente, en nuestros corazones. Continuamos con el libro de Hebreos y antes pues vamos a orar para que Dios sea el que, hermanos, realmente nos hable y a través de la oración pues poner siempre todas estas necesidades, oración por trabajo, por personas que están enfermas, vamos a orar por hogares, ¿verdad? Y tantas necesidades que estamos seguros solo Dios puede intervenir ahí. Y que no importa cuán imposible sea para el hombre, sabemos que para Dios todo es posible. Así que en esa confianza levantemos nuestras manos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias porque tenemos oportunidad de traer delante de ti nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, nuestros problemas. Señor, pon tus manos sobre cada uno de ellos y glorifícate, sanando a los enfermos, restaurando las vidas, proveyendo al necesitado, abriendo fuentes de trabajo, Señor, para el que necesita, visitando los hogares, llevando ahí la armonía, la paz, Señor, y sobre todo la salvación y la vida eterna. Así también problemas de estos jóvenes, ayúdales y dales la victoria, libérales y dales la salida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Ahora te pedimos que te manifiestes a través de tu palabra, que todos vamos a ser guiados, perfeccionados para toda buena obra. Y Señor, a través de tu palabra, muéstranos tu gloria, revela tu palabra, tu propósito, tu verdad, Señor, de tal manera que podamos ser luz en este mundo, Señor, y aún envía salvación y vida eterna por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos capítulo 3, y leemos del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Ya, hermanos, en este capítulo 3, el escritor pasa, hermano, a hablar de una forma contundente sobre la verdad acerca del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted va a leer en el verso 1 cuando dice: por tanto, después de haber expuesto, hermanos, la obra que realizó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que en esa obra, hermanos, para poderla realizar, hermanos, tuvo que hacerse semejante a los hombres, tomar la forma de un siervo, para así, hermanos, realizar esa obra redentora. Habíamos estudiado que vino, hermanos, como el siervo de Jehová, siendo él el Hijo de Dios, es decir, Dios. Entonces, hermanos, ahora el escritor viene como una continuación, lo que está diciendo, como que abre pues ya, hermanos, la ventana de lo que va a ser todo, a exponer, hermanos, siempre conforme a las escrituras, acerca de Jesucristo. Profeta, aquí le llama sumo sacerdote, apóstol, el enviado de Jehová, el Hijo de Dios. Dios. Y empieza con un tema muy espinoso para los judíos. Recordemos, hermanos, que habíamos hablado que la carta está dirigida, cuando aquí menciona muchas veces el escritor santos, hermanos, se refiere al pueblo de Dios. Es decir, que aquí le está hablando a judíos que habían creído en el Señor Jesucristo. Pero esa fe en el Señor Jesucristo todavía necesitaba ellos ampliar en el conocimiento de la persona de Jesús. Ustedes recordarán que Jesús una vez le preguntó a los discípulos: ¿qué piensa la gente de mí? Entonces Jesús le dice: bueno, el pueblo, entre el pueblo se escucha y reconoce que tú eres un gran profeta. Otro, pues que algún gran maestro se ha levantado en medio de su pueblo, ¿verdad? E inmediatamente Jesús les dice a ellos: ¿y ustedes qué dicen? Y ahí donde viene la revelación de parte de Dios Padre. Y uno de ellos dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La verdad, hermano, viene de Dios, no de los hombres, ¿verdad? Y eso es lo que aquí está mostrando, hermano, el escritor, al apoyarse en las escrituras en las cuales ellos habían creído, y que estaban seguros, hermanos, que esas escrituras habían sido dadas por Dios por mano de los ángeles, hermanos, a Moisés. Y cuando digo un caso muy espinoso, era, hermanos, porque Moisés vino a ser un personaje para ellos incomparable a los demás. Es decir, si se habla de Moisés, hermanos, se viene a hablar de una persona que vino a ser la figura de más alta autoridad en el pueblo judío. Porque él fue llamado por Dios a través de una zarza, ¿se acuerdan? Y que ahí escuchó la voz de Dios. Se le dio la figura al tabernáculo, es decir, de lo que iba a ser la morada de Dios. Imagínense. Se le fue dado. Lo que tú mires, escribe, hazlo. Y se le ordenó hacer el tabernáculo, que en ese momento era la morada de Dios. Se le dio la ley. Por eso, hermanos, cuando los fariseos hablaban de Cristo,
en la defensa que hacía aquel ciego que recibió la vista por el poder de Jesús, ellos le dijeron a ese hombre que había sido sanado de la vista, le dicen: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, hablando de Jesús, no sabemos de dónde sea. Usted lo puede leer ahí en su casa, San Juan capítulo 29, del verso 29 al 31, donde este hombre le dice: pues eso es lo maravilloso, usted no sabe ni de dónde viene y a mí me abrió los ojos. Y nunca se ha oído que un hombre le abra los ojos a un ciego de nacimiento. No podían, hermanos, contra una verdad, ¿verdad? Pero vemos pues ahí ese gran contraste que ellos hacían entre Moisés y el Señor Jesucristo. Moisés fue llamado por Dios, le habló Dios a Moisés, pero con respecto a Cristo, no sabemos de dónde Judas es, de dónde salió, quién lo puso, quién le dio autoridad. No sabemos nada. Ahora, con judíos aquí, creyentes, que llegaron a creer en el Señor Jesucristo, reconocían a Jesús, pero no más allá de una figura, hermanos, que tal vez no podía llegar ni a la estatura de Moisés en cuanto a autoridad. Entonces aquí el escritor, conforme a las escrituras, les hace ver, hermanos, que Jesús aún es mayor que Moisés. Eso fue, hermano, yo solo puedo imaginar el maestro como exponiéndole a los judíos esto, y eso obviamente, hermanos, impactó en los corazones de los judíos, quedaron perplejos. ¿Sabe qué significa esa palabra? Perplejo. ¿Saben o no? Amén. ¿Qué es quedar perplejo? Ni yo sabía, lo busqué en el diccionario. Quedaron confundidos, quedaron, hermanos, fue impactante, hermanos, lo que ellos recibieron de ese escritor, ¿verdad? Es decir, un atrevimiento, audacia de parte del escritor, decirle: oigan, el Jesús en quien ustedes han creído, en cuanto a autoridad, es mayor que Moisés. Ustedes recordarán a Pablo disertando también, mostrando a través de la escritura. Pero, hermanos, aunque los judíos, los líderes con él se reunía, que eran líderes de sinagogas, prestaban atención. Pero cuando llegó a tocar un tema espinoso como este, entonces muchos se fueron y quedaron pocos, y esos pocos que quedaron convinieron pues que ampliara más con respecto a la escritura de lo que él estaba afirmando. Eran más nobles que los demás, dice la escritura. Nobles en el sentido, hermanos, de personas que estaban viendo las escrituras, que realmente ese predicador, hermanos, interino, si se le quiere llamar, porque no estaba establecido como los líderes que estaban establecidos en la sinagoga como líderes, pero con las escrituras la estaba mostrando, dice ahí. Entonces, que hay algo que tal vez nosotros no sabemos y queremos profundizar en ello. Por eso se piensa que el escritor aquí, hermano, que escribió esta epístola, fue Apolos. Fue un gran maestro. Y los discípulos que se quedaban asombrados cómo discutía con los judíos, líderes judíos, con las escrituras, y les mostraba que Jesús era el Mesías. Y no digamos ahora que él tenía toda la revelación al conocer a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, ya con este panorama pues vamos a empezar como una primera parte, la verdad de Cristo. Jesús superior a Moisés. Amén. Aquí el escritor, hermanos,
en el verso 1, léalo conmigo, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ¿qué dice? ¿Qué dice? Considerad a quién, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fíjense cómo empieza él a disertar aquí. Ocupa dos figuras, refiriéndose a Jesús. Uno como apóstol. Acuérdense que los judíos convertidos obviamente eran cristianos, porque habían creído en Cristo. Entonces les pone que hay alguien grande en la cristiandad y que es el apóstol, apóstol de los apóstoles. No debemos de perder ahí la ¿verdad? Y ya no elevar a estos hermanos que parecen dioses. Acuérdense que él fue llamado como príncipe de los príncipes, rey de reyes, ¿verdad? Ahora sabemos que el apóstol significa alguien que fue enviado, ¿verdad? Entonces, para los gentiles, en cuanto a una autoridad, hermanos, es decir, a los cristianos convertidos, judíos convertidos ahora, como cristianos, pues le llama apóstol a Jesús. Pero como judíos, le llama también sumo sacerdote. Apóstol que fue enviado y sumo sacerdote, aquel que es mediador, hermanos, entre Dios y los hombres. Ya más adelante lo describe en cuanto al sumo sacerdote, porque los sumos sacerdotes constituidos en esta tierra, aunque eran mediadores, pero no se podían comparar con Jesús. Él se sentó a la diestra de Dios. El sacerdote se sentaba ahí como señal que el sacrificio había finalizado, pero también había sido recibido por Dios. Entonces venían las alabanzas, la adoración. Pero el Señor Jesucristo no se sentó ahí, sino que se sentó en el trono, a la diestra de Dios, como sumo sacerdote. Y por eso Pablo dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Le dice abogado entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Amén. Entonces, al ocupar estas dos figuras, hermano, Él introduce lo que quiere decir, de demostrarle a ellos que Moisés, un gran siervo de Dios, habló cara a cara con Dios, pero mayor dignidad, honra y gloria la tiene el Señor Jesucristo, porque no solo hablaba cara a cara con Dios, sino que estuvo con Dios antes de venir a la tierra y está con Dios porque es Dios. Por eso Juan, ustedes recordarán, en el Evangelio dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Estamos claros? Amén. Entonces lo que enseña ahí es que Jesucristo es de más alta autoridad y por encima de Moisés. Vamos a recordar unas palabras. El mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras, capítulo 5, verso 46, si quiere lo anota. Él afirmó diciendo: si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Se acuerdan esas palabras? Anótenlo ahí, San Juan capítulo 5, verso 46. ¿Qué quiso Jesús decir ahí en que Moisés escribió de él? Ahí hay 2, 3 interpretaciones que son valederas, las 3 o 2. Tal vez solo 2 vamos a tocar. De que el que le habló y el que se le apareció a Moisés fue nuestro Señor Jesucristo. La otra interpretación es, hermanos, que Jesús le dio las leyes a Moisés. La tercera interpretación es que todo lo que escribió Moisés en los 5 libros, que se le llama el Pentateuco, los primeros 5 libros, hermanos, y que se incluye ahí el libro de la ley, hermanos, precisamente habló y nos lleva a Cristo. Pablo dice: el fin de la ley es Cristo.
¿Qué significa el fin de la ley? Es Cristo. Que la ley lo que hizo fue descubrirnos, desnudarnos delante de Dios, revelándonos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Es decir, la ley vino creando la necesidad de un Salvador, de alguien que hiciese la expiación por nuestros pecados. La ley nos salva. A ellos se les dio y le dijo: el que la guardare pues será justificado. Pero no la pudieron guardar. Cometieron el error que hacen muchos cristianos, de que esto me parece, esto no me parece, esto puedo cumplir, esto no puedo cumplir. Como que si el Señor le dice: mira, escoge ahí cuál querés vos cumplir. No, papito, todo o nada. Acuérdense que Dios se dio todo, Jesús se dio todo por nosotros, no se entregó a medias, y nosotros hemos de corresponder de la misma forma. Amén. También, hermanos, con respecto a ¿quién buscó a quién? ¿Natanael a Felipe o Felipe a Natanael? El capítulo 1, busquen ahí alguien que maneje bien la escritura. Para mí, entonces le puedo decir: Natanael pues buscó a Felipe, o Felipe a Natanael. El verso 45, capítulo 1, verso 45. Felipe buscó a Natanael. Gracias. Cuando Felipe encontró a Natanael, le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Es decir, todas las escrituras del Antiguo Testamento, de lo que escribió Moisés, los 5 primeros libros, y lo que escribieron los profetas, todo apuntaba a Cristo. Todo. Ya hablamos sobre eso desde el momento en que, bueno, en la creación se habla de Cristo, pero empezamos después del pecado. Después del pecado, ahí se nos anuncia la obra de Cristo. ¿De qué forma se nos anuncia la obra de Cristo? Cuando ellos se vieron desnudos, se taparon con hojas, no sé si de chagüite, ojalá que no haya sido ese que pica pica, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Y cuando Dios les habló, se escondieron. Y ellos respondieron: nos escondimos que tuvimos vergüenza, estamos desnudos. ¿Y quién les enseñó que estaban desnudos? Y ahí revelaron pues que habían pecado y que le habían hecho a Satanás caso, ¿verdad? Entonces el Señor los vistió ¿de qué? De pieles de oveja. Para vestirlo y cubrirles la vergüenza de ellos, obviamente tuvo que haber un sacrificio. No hay de otra forma. ¿De dónde salieron esas pieles? De las hojas de los palos. Así como los hijos que creen, hermanos, que en los palos están los reales, ¿verdad? Cuando usted le dice: papi, mami, dame 200, ya no piden 5 pesos, ni 2 pesos, ni 5 reales. ¿Ah? Ahora hasta dólar piden, ¿verdad? Dame 5 dólares, ¿verdad? Yo me acuerdo antes, yo les decía: bueno, vayan al Palo de Limón, tal vez ahí. Pero aquí, hermano, tuvo que haber sacrificio. Fíjense cómo se viene anunciando al Señor Jesucristo desde el principio de la creación. Por eso Felipe dijo a Natanael: así es, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Todo el Antiguo Testamento apunta a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora, hermano, ya con ese panorama, vámonos pues al verso 3. El verso 2 dice: el cual, hablando de Cristo,
el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Miren cómo empieza ahí, hermano. Fíjense lo que está diciendo ahí. Moisés vino, pero como siervo, dice aquí, siendo hombre, fue siervo y fue fiel a la casa. Pero el que construyó la casa es mayor que él. Hablando de Cristo. Volvemos otra vez que en la zarza el que le habló y el que le mostró, hermanos, la figura del tabernáculo para que él hiciese el tabernáculo fue el Señor Jesucristo. Porque él fue el que construyó. Aquí está hablando que él es el que construyó la casa. Ahora, la otra interpretación, pues, se puede hablar casa ahí como la familia, es decir, el pueblo de Dios. Que ante el pueblo de Dios, hermano, que fue llamado, constituido, el pueblo de Israel, como siervos, como pueblo de Dios. Cuando se le dice, cuando habla de Jacob, dice mi siervo, ¿verdad? Hablando de toda la casa y de las generaciones, hermanos, de Jacob, que luego fue llamado Israel. Pero cuanta mayor estima y digno es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el constructor. Y ustedes recordarán las palabras de Cristo a los fariseos, que el hermano, para ellos era una blasfemia lo que Él decía. Cuando les dijo, aquí hay alguien mayor que el templo. Y también Señor del sábado, del día de reposo. Eran declaraciones contundentes de nuestro Señor Jesucristo, revelándole a ellos, hermanos, y afirmando que realmente su origen era y es divino. Entonces, con respecto a Moisés, hermanos, los creyentes judíos, como creyentes que, hermanos, se habían judaizado y ahora se habían convertido también al cristianismo, ¿verdad? Porque habían gentiles ahí judaizados. Entonces, ahora saber o escuchar, hermano, que Jesús es mayor en autoridad y que aún está sobre Moisés. Pero miren la aclaración que hace más abajo el escritor. Porque toda la casa, verso 4, es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Da gloria a Dios. No solo la hizo, sino ahora viene la comparación. El hijo queda, el siervo no queda. Por eso, hermanos, en las instrucciones que Jesús le está dando al discipulado, les dijo, ya no le llamaré siervo, porque los siervos no saben nada de su amo, sino que le llamaré mis hermanos, porque él es hijo de Dios. Y los llamó hermanos o amigos, que revela todo lo del Padre. Les he dado todo lo del Padre, cosa que no se le puede dar a un esclavo. Un esclavo solamente está no para estar oyendo chisme ni nada, ni qué es lo que está pasando ahí entre la familia, sino que están para servir. Y al final los matan, los venden, cualquier cosa. El que queda es el hijo. Moisés era esclavo de Dios, siervo de Dios. Jesús vino como el siervo de Jehová, pero no dejó de ser y sigue siendo el Hijo de Dios. Por eso volvemos a las palabras cuando dice, porque, verso 3, por tanto, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa
el que lo hizo o el que la hizo. Por eso Jesús le dijo a los líderes religiosos, a los fariseos, ¿no? Hay uno que es mayor que el templo. El problema, hermanos, ustedes recordarán cuando Pablo dijo que debieran de renunciar a las fábulas. El problema entre los judíos, hermanos, de ayer y hoy, es que ellos les dan mucha prioridad al Talmud. El Talmud, hermano, está fuera del Pentateuco, es decir, está revelada la sabiduría de los sabios ahí, de los grandes sabios que interpretaban, hermanos, la palabra de Dios. Entonces el problema ahí es que hay muchas fábulas. Ese es el problema. Entonces no se puede sostener algo con fábulas. Y Pablo habló de que tenían que rechazar eso y que nosotros como cristianos no podíamos, hermanos, caer en esa fábula. Una cosa son, hermanos, lo que el Señor Jesucristo enseñó a través de ¿qué? Parábolas, verdades. Pero ya fábulas, ya no. Por ejemplo, alguna fábula que está ahí. Por ejemplo, cuando estaba gobernando, por decirlo así, Grecia como imperio, vino a ser el tercer imperio que había profetizado Daniel, ¿se acuerdan? Babilonia, después de Babilonia estuvieron ¿quién? ¿Alguien me ayuda ahí? ¿Los sirios? ¿Cómo? Los persas, gracias. Los persas, ¿acuerdan? Medo-persas, que fue donde aparece la reina Esther, y luego vino Grecia. Entonces con Grecia, hermanos, el mundo de ese entonces se helenizó, es decir, que acogieron, hermanos, toda la filosofía de Grecia, incluyendo hasta las religiones, es decir, la religión de Grecia. Lo que le quiero decir es que el rey en ese entonces pidió que le tradujeran, hermanos, del hebreo en que estaba escrito el Pentateuco, que se la tradujeran al griego. Entonces dice ahí que usando la sabiduría, los sabios engañaron al rey con una mala traducción. No sé si me explico. Entonces, lo que nosotros tenemos como traducción del hebreo a griego, que ahora lo escucha usted vocerar por estos ministros falsos, de que lo que tenemos en escritura aquí está mal traducido. ¿En qué se sostiene? Se sostiene en una fábula, en un cuento. O sea, no hay seguridad en ese cuento que sí sucedió así, de que realmente los sabios, hermanos, tenían tan sagrada la ley que no podían, hermanos, traducirlo al griego para que lo tuvieran los impíos. Era como manchar, pisotear. Entonces lo que hicieron fue engañarlo con una mala traducción. A propósito, pues. Ese es el cuento que se dice ahí. Y hay muchos cuentos. Usted puede entrar ahí y no entra porque así como los míos van a venir con revelaciones como hace poco 2 pastores que diciendo que Jesucristo es como los que vienen en ovnis, ¿cómo le llaman? Extraterrestre. ¿Verdad? Entonces, no, hermano. Yo no creo que Dios haya permitido eso, hermanos, que durante muchos siglos, 2 siglos, hermanos, estamos con una escritura que no es, hermanos, y que no está ahí la revelación realmente de Dios. Entonces todos esos grandes hombres de Dios, ¿qué? Se fueron al infierno. Nadie se salvó. Y mayormente, acuérdense, hermanos, que en los tiempos de Jesús, que ya está todo helenizado, Jesús lo combatió eso, que los judíos se helenizaron. Es decir, acogieron la cultura
De tal manera que encuentra una secta, los saduceos, que ya no creían en la resurrección. Pero los fariseos no se libraban de eso. Que aunque mostraban celo, pero en la realidad ya no lo practicaban y se habían corrompido. Los hijos de ellos y muchos líderes, hermanos, ya procedían, hermanos, con esa cultura del griego. Y por eso las grandes divisiones que habían allí, hermanos, que cuando Roma quiso destruirlos al principio, hermanos, lo que hizo uno de los generales fue esperar que se destruyeran entre ellos mismos, por la gran diferencia que habían entre ellos. Y ahí usted puede entrar a la historia judía, hermano, solo tremendo pues, y que ahí vino la destrucción de la cual había profetizado nuestro Señor Jesucristo, que sucedió 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el año 70 después de Cristo. Amén y amén. Pero regresando aquí, hermanos, entonces vemos aquí, hermanos, la exposición del escritor al revelar pues de que Jesús es de mayor gloria, estimado digno, hermanos, por cuanto, hermano, en autoridad está sobre Moisés. Esa es la revelación que se da ahí. Jesús es superior a Moisés. Obviamente esto los puso perplejos. No dice nada si ellos realmente aceptaron esto. Lo que sí creemos es que sí hubieron muchos, ¿verdad? Eso es como aquí, hermano. ¿Quién vive realmente las escrituras aquí? No todos. Es un porcentaje pequeño. Y con esto de la apostasía, hermanos, las iglesias que mantienen la sana doctrina están siendo reducidas. De tal manera que cuando llegue un momento, hermanos, de establecerse el gobierno mundial del anticristo, las iglesias que sostienen la verdad de Dios no van a tener ni voz ni voto, sino que van a tener tenidas, hermanos, van a ser tenidas precisamente como personas, como ahora nos dicen, ¿ah? Que somos sectarios, que somos aquí, que somos allá, que estamos perdidos, que las escrituras están mal traducidas y que bueno, tantos cuentos. Pero lo importante es aquí, y cuando Él termina de exponerles a ellos que Jesús, hermanos, es mayor que Moisés, les hace el llamado. Y es un llamado, hermano, contundente el que le hace. Y que tiene que ver también con nosotros, hermano. Dice el verso 7, por lo cual les pide a ellos, a sus lectores, porque leyeron la carta. No sabemos si fueron oidores en el sentido que Él la puso primero, hermanos, en público. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Estaba hablando contra la incredulidad. Les expone a ellos. Ahora ellos tenían que decidir si aceptaban la verdad de Dios o si iban a estar sosteniendo siempre a través de fábulas. Así de sencillo. Yo sé, una decisión para ellos difícil, hermano. Difícil. Usted sabe que la religión judía, hermano, era... Jesús encontró, hermano, esa oposición. Y eso que él es judío. Y eso que con las escrituras también les hablaba, hermano. ¿Ah? Vaya usted allá, hermano, donde están los judíos, a Jerusalén, y dígale que el Mesías, el Joshua, es el Mesías y que es Dios, y no más lo van a lapidar. ¿Ah? Una blasfemia.
Ustedes recordarán al sumo sacerdote cuando le dijo: dinos si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Y él le dijo: yo soy. Y era señal de repudio. Era una abominación lo que habían escuchado los oídos del sumo sacerdote. Y por eso rasgó los vestidos. Blasfemia, blasfemia. Terrible. Aquí no sabemos la reacción de ellos. Recordémoslo pues que estaban a medias. Habían creído en el Señor Jesucristo. Les pasó como Apolo. Apolos había sido bautizado en el bautismo de Juan el Bautista, que fue para arrepentimiento. Y los hermanos lo encaminaron y él se bautizó. Y no es que se volvió a bautizar, porque a veces la gente cree que tengo que volverme a bautizar porque fui bautizado en esta secta, me vuelvo a bautizar. No, no es volverse a bautizar, es un llamado a dar ese paso de obediencia con Jesús. Amén. No volverse, porque como que aparentemente tienen que volverse a bautizar. No, es bautizarse, es tomar la decisión que ahora usted le va a servir a Jesucristo y que está en la verdad de Dios, como lo está exponiendo aquí el escritor. Ahora, aquí les pone el ejemplo de lo que le pasó al pueblo de Israel. Tengan cuidado con la incredulidad, le dice, porque la condenación viene precisamente por rechazar a Jesucristo de lo que realmente Él es, el Mesías, el Salvador del mundo, y también es Dios. Y les puso el ejemplo del pueblo de Israel, que tentaron siempre al Señor. Y por eso esa generación incrédula que fue liberada y que pudieron ver, hermanos, la gloria de Dios, el poder de Dios, fueron testigos. Y aún así, hermanos, en todo el desierto se quejaban de cualquier cosa. No le creyeron al Señor. Aún ustedes recordarán, hermano, que cuando se dio la orden de entrar a la tierra prometida, no quisieron. Tal vez ustedes se acuerdan de eso. No quisieron, se volvieron atrás. Pero después, aquel arrepentimiento humano, no genuino, vamos donde Moisés, hagámosle el favor, ¿va? Porque mucha gente cree que le hacen el favor al ministro de darle la buena noticia, que va, pues nos diste lástima, vamos a trabajar, pues. Y entonces fueron donde él, le dijeron: ahora sí, decirle al Señor que ahora sí queremos entrar. Y Moisés, bien contento, se va donde el Señor y le dice: Señor, tu pueblo ha reaccionado y quiere entrar. Diles que ninguno de ellos va a entrar. Y si ellos se apresuran a querer entrar, van a ser destruidos, porque yo no estaré con ellos. Muchos cristianos así son, hermano. ¿Ah? Quieren manejar a Dios a su voluntad. Tengan cuidado. Y por eso aquí el ejemplo que pone y el llamamiento aquí, voy a decirlo de esta manera, es severo, es contundente. Y por eso les dice ahí: si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en sus corazones, ¿verdad? No han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado. Esto no es un juego. Esto no es, hermano, como una noticia. Aquí está la noticia: Jesús es mayor que Moisés. Bueno, estuvo bonito, amén y amén, pero yo sigo creyendo que Moisés es mayor. Además, esto no es impositivo. Y a mí nadie me va a quitar que Moisés aquí, que Moisés allá, y punto. Ese es el problema cristiano, que le quieren imponer a uno.
y yo soy libre. Y tienen que respetar mi decisión. Se la respetamos, siga pudriéndose. Pues, ¿qué va a hacer uno? Es como el que está a punto de irse al abismo, decirle, mira, estás a punto de irte al abismo. Y aquel le dice, ¿qué te importa? ¿Qué va a hacer usted ahí? No puede hacer nada. Hermano, parece increíble. En las leyes de Estados Unidos, mayormente las leyes están a favor de las mayorías. Pero ¿cuál es el problema de las leyes a favor de las mayorías? Que se aprovechan de las leyes y cometen injusticia. Buscan cualquier forma para sacarle dinero al otro. Eso es terrible, hermano. Es terrible ahí. Entonces uno dice, si es mejor que pocos la tengan las leyes o es mejor que la tenga la mayoría. Voy a poner un ejemplo. Los hermanos me llevan a un supermercado, ellos iban a comprar. Pasamos por un piso bien liso, habían puesto ahí un rótulo que estaba eso liso, y de repente vino una niña corriendo. Y yo tengo la sensación que no se va a detener y se va a estrellar. Yo vengo a quererla tomar, y viene el hermano y me jalaron para atrás y me dice, no lo hagas. Pero si se va a romper la madre de la niña. Sí, me dice, ahí hay cámara, mírenme. La mamá, el papá puede pedir esos videos y lo pueden acusar a usted que quería secuestrar a la niña. Entonces, ¿qué es esto? Aquí muchos cristianos juegan así con Cristo y quieren manejar, quieren obligar a Dios. Usted lo puede hacer con cualquiera, engañar a su hermano, al ministro, a sus papitos, a sus abuelitos, a quien usted sea, pero Dios no puede ser engañado. Deje la hipocresía, viva la verdad de Dios, y tiene su costo. Da miedo, claro que da miedo, y por eso la mayoría, por miedo, es decir, por cobardes, no pueden así tomar, hermano, las promesas de Dios, porque tienen miedo dar ese paso y prefieren mejor justificarlo siempre a través de la Escritura. A veces hay hermanos que le digo, hermano, el que se quiere perder con la Escritura se pierde, porque le da sus propias interpretaciones para justificar su cobardía o su hipocresía o su maldad. Así de sencillo. Y todo eso son síntomas de incredulidad. Tengan cuidado. Miren el ejemplo de este pueblo. Me tentaron todo el tiempo por 45 años. Y yo dije, no va a entrar esta generación, y no entró esta generación. No entró. Y hasta que murió el último, exceptuando a Josué y a Caleb, entonces se dio la orden de entrar la nueva generación. Los hijos de esa generación que salió liberada de Egipto. Amén y amén. Es una seria advertencia contra la incredulidad. Aquí no es asunto si te gusta, si te parece, ¿verdad? No es asunto de eso. Aquí está la vida y la muerte. Escoge. Mira, te lo he puesto en tus manos, está en tu boca. La vida y la muerte, escoge tú. Y la mayoría, por cobardía, por mentirosos, por hipócritas, prefieren, hermano, no arriesgarse y escogen
la incredulidad, porque es un acto de incredulidad. Le está diciendo mentiroso a Dios, aunque usted quiera justificar aquí. Es que la Biblia dice, hermano, y porque no toman en serio lo que dice la Escritura. Usted se pone y que Dios me hable, y de repente, y Judas se fue a ahorcar, porque no se van a ahorcar, porque no les conviene irse a ahorcar. Ahí sí le dan su propia interpretación, que no hay que hacerlo, no se ahorcan, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Dios conoce nuestros corazones y estamos desnudos delante de Dios. Amén y amén. Vamos a orar y dígale: Señor, gracias. Siempre debemos de estar agradecidos con nuestro Dios. Yo sé que usted tiene a Jesús mayor que Moisés, pero una cosa es que usted sepa y otra cosa cómo defender estas verdades cuando se lo exijan, ¿verdad? Yo he visto hermanos cristianos que se atreven a contender con los judíos y quedan, hermanos, en un 2x3, viene un judío y lo desarma todo, hermano, todo. Hubo un pastor que subió un video donde él mismo, hermanos, entrevista a un judío hablándole sobre Jesús y lo desarmó completamente todo, hermano. Lo dejó más perdido que a saber qué, con grandes dudas. Entonces no es asunto que, si yo, claro, ¿quién no sabe que Jesús es mayor que Moisés? Y como lo sabe, por fábulas, sin diligencia, sin haber investigado, ¿está seguro? Porque un día puede encontrarse con una roca, con un muro, y lo van a desarmar todo. Que Dios nos ayude, nos guíe. Por eso, hermanos, la importancia de estudiar la palabra de Dios. Padre, gracias. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra. La necesitamos, Señor, porque ello viene a hacer crecer el conocimiento, nuestra fe. Tu verdad, tu palabra es verdad, tus promesas son fieles. Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, y es Dios de dioses, y es nuestro Mesías, nuestro Salvador del mundo. Lo creemos por lo que nos atestigua el Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor.